Hace 74.000 años el planeta respiró fuego. No fue una tormenta, ni una guerra, ni una enfermedad. Fue la propia Tierra quien decidió reiniciar la historia. En una isla cubierta de jungla, hoy llamada Sumatra, un volcán gigantesco, el Toba, se abrió como una herida en el suelo del mundo. Y lo que emergió de sus entrañas cambió para siempre el destino de la humanidad. El cielo se volvió rojo, el aire ardía, y el rugido del volcán se escuchó hasta a más de 3.000 kilómetros de distancia. De los millones de humanos que vagaban por el planeta, solo unos pocos miles sobrevivieron. Los demás fueron borrados, como si nunca hubieran existido. Todo lo que somos, nuestros nombres, nuestras lenguas, nuestras ciudades, proviene de esa pequeña chispa que se negó a apagarse. Porque hubo un día en que el fuego casi nos borró, pero también el mismo fuego nos obligó a renacer. Antes de la catástrofe la tierra era salvaje y abundante. Gigantes caminaban por las llanuras, elefantes colosales, rinocerontes lanudos, tigres de colmillos curvados. Los ríos eran espesos y verdes, y las noches estaban llenas de fuego y estrellas. Nuestros antepasados vivían dispersos, en pequeños grupos. Eran cazadores, recolectores, nómadas. Encendían fuego con manos temblorosas y hablaban con palabras que aún no tenían forma. Conocían el miedo, pero no conocían el poder que dormía bajo sus pies. Durante miles de años, bajo la isla de Sumatra, una cámara de magma colosal se fue llenando. El planeta contenía la respiración. Cada erupción anterior fue un suspiro, pero esta sería un grito. Nadie sobre la faz de la Tierra podía imaginar que su mundo estaba a punto de desaparecer. Y entonces, el infierno se abrió. El volcán Toba no rugió. Gritó con la fuerza de 1.000.000 de bombas atómicas. Montañas enteras se deshicieron en segundos, y una columna de fuego y ceniza se elevó más de 40 kilómetros en el aire. Durante días, la lluvia ardió. La tierra tembló sin descanso. El aire estaba cargado de azufre y piedra pulverizada. La ceniza viajó por el cielo como un océano gris, cubriendo continentes enteros, oscureciendo mares, matando selvas y envenenando los ríos. La luz del sol desapareció. El día se volvió noche, y la noche, eterna. Aquel fue el rugido que casi puso fin a nuestra especie. La erupción fue solo el comienzo. El verdadero enemigo fue lo que vino después. Las partículas lanzadas por Toba cubrieron la atmósfera, bloqueando la luz solar. Los vientos cambiaron, las lluvias cesaron, y la temperatura global cayó más de 10 grados. El planeta entero se sumió en un invierno que duró más de 6 años. Los bosques murieron, los animales desaparecieron, y los humanos comenzaron a morir de frío, de hambre y de desesperanza. El fuego ya no bastaba. El cielo era un velo gris perpetuo. Las noches parecían no tener fin, y los días no traían esperanza. Fue el momento más oscuro de toda la historia humana. Y sin embargo, allí, en medio de la oscuridad, nació algo nuevo. Hoy los científicos lo llaman el cuello de botella genético. Un instante en el que casi toda la humanidad desapareció. Se calcula que solo entre 1.000 y 10.000 personas sobrevivieron. Imagina eso. Toda nuestra especie reducida a unos pocos cientos de familias escondidas en cuevas, protegiendo fuegos débiles contra el viento helado. Todo lo que somos, cada cultura, cada rostro que ves en el mundo, proviene de ellos, de ese puñado de seres humanos que, contra toda probabilidad, se negaron a rendirse. Si uno solo de ellos hubiera caído, tú no estarías escuchando esta historia. Algunos sobrevivieron en las costas del Índico, donde el mar aún ofrecía alimento. Otros en las cuevas de África Oriental, donde el sol todavía tocaba la tierra. Vivían del mar, de raíces, de pequeños animales. Sobrevivían más que vivían. Pero allí, en esos refugios del fin del mundo, ocurrió algo esencial. El miedo los unió. Ya no eran simples cazadores, eran comunidades. Por primera vez, compartieron no solo alimento, sino historia,
consuelo y propósito. De aquella unión nació el germen de lo que más tarde llamaríamos humanidad. El fin del mundo no los destruyó, los obligó a evolucionar. Pasaron los años y los supervivientes comenzaron a contar historias. Hablaron de cielos oscuros, de dioses que rugían bajo la tierra, de soles que se apagaban durante generaciones. No sabían qué era un volcán, no comprendían el polvo ni los gases, pero comprendían el miedo. Y en ese miedo, sembraron memoria. Esa memoria ancestral se transmitió durante miles de años. Y quizás, en los mitos del diluvio, en los dioses del fuego, en los castigos divinos que aparecen en tantas culturas, aún resuena el eco del Toba, porque la historia se olvida, pero la memoria del fuego, nunca. Los que sobrevivieron aprendieron del horror. El frío los obligó a innovar. El hambre los hizo pensar, y el miedo los convirtió en inventores. Comenzaron a fabricar herramientas más precisas, a planear las cacerías, a guardar alimento para el mañana. Nació el pensamiento abstracto, la idea de causa y consecuencia, la noción del futuro. Y en ese futuro, nació también el arte. Manos cubiertas de pigmento dejaron huellas en las paredes de cuevas aún cubiertas de ceniza. Huella tras huella, el ser humano comenzó a contar su historia, a recordar que existía. El fuego casi los destruyó, pero también les enseñó a crear. De esos 1000 sobrevivientes surgimos todos nosotros. En su sangre viajaban las memorias del miedo, en su espíritu, la fuerza de la supervivencia. Cada uno de nosotros lleva dentro una chispa de aquel tiempo, una memoria genética de lo que fue vivir al borde del fin. Cuando sientes el silencio antes de una tormenta, cuando ves el fuego y te atrae y asusta a la vez, es esa memoria ancestral recordándote que la tierra ya nos puso a prueba una vez. Y sobrevivimos. Somos hijos del fuego, pero también de la resistencia. Hoy, el cráter del Toba sigue allí, gigantesco, dormido. Un recordatorio tallado en piedra de que la tierra tiene su propio pulso. Los científicos dicen que podría despertar de nuevo, quizás dentro de 1000 años, o quizás mañana. Si eso ocurre, volveremos a mirar al cielo como lo hicieron ellos. Volveremos a temer, y volveremos a luchar. Porque aunque la tierra ruja, aunque el fuego caiga de nuevo, hay algo que no puede borrar: la voluntad humana de resistir. La historia de Toba no es la historia del fin, es la historia del renacimiento, de la chispa que sobrevivió a la noche más larga, y que hoy aún arde dentro de nosotros. El amanecer de los pocos. Tras la oscuridad, llegó un amanecer que casi nadie vio. Los sobrevivientes del Toba emergieron de cuevas y refugios, temblorosos, cubiertos de ceniza, con las manos callosas y el corazón acelerado. Eran apenas unos miles, y aún así, eran suficientes. Cada respiración era un triunfo, cada paso, un desafío. Habían sobrevivido al rugido de la tierra. Ahora debían sobrevivir a la vida que el mundo les imponía, porque aunque el fuego había cesado, la verdadera prueba apenas comenzaba. Los primeros días fueron de incertidumbre. El mundo era irreconocible, ríos contaminados, árboles muertos, animales desaparecidos. Cada movimiento requería estrategia. Cada decisión podía ser mortal. Pero la humanidad es obstinada. Aprendieron a buscar lo que aún estaba vivo: raíces comestibles, pequeños animales, algas de ríos contaminados. Aprendieron a construir refugios de barro y piedra y a proteger sus fuegos de la lluvia y del viento. De esa necesidad nació la primera cooperación consciente. No era suficiente con sobrevivir individualmente. Si uno caía, todos caían. Así fue como los pocos aprendieron a ser uno solo. Para sobrevivir, hablar era más que comunicar. Era prever, advertir, enseñar. Los sonidos simples evolucionaron en palabras. Los gestos se convirtieron en instrucciones precisas. Cada señal era un arma contra la muerte. Poco a poco, surgió un lenguaje primitivo pero poderoso, capaz de transmitir miedo,
esperanza y conocimiento. Era la semilla de lo que siglos después se llamaría cultura. Sin estas palabras, los pocos que quedaban jamás habrían transmitido su historia, y nosotros no estaríamos aquí. El hambre y el frío obligaron a la creatividad. Inventaron nuevas herramientas, puntas de lanza más afiladas, trampas ingeniosas, cuchillos de piedra más resistentes. El pensamiento abstracto emergió del miedo. Observaron el comportamiento de los animales, imitaron sus estrategias y comprendieron que podían controlar su entorno, aunque fuera solo un poco. Del desastre surgió la inteligencia, de la desesperación, la innovación, porque los que sobrevivieron no solo resistieron, aprendieron a dominar la incertidumbre. En cuevas todavía cubiertas de ceniza, las manos de los supervivientes dejaron marcas. Manos pintadas en rojo, marrón y negro, símbolos que nadie entendía del todo, pero que hablaban de identidad, de memoria, de miedo y de esperanza. El arte primitivo no era decoración, era comunicación, enseñanza, advertencia y consuelo. Era un testamento silencioso. Estuvimos aquí, sobrevivimos y no olvidaremos. Cada trazo era una promesa de continuar, de no dejar que el fuego y la oscuridad borraran la historia. La tribu se convirtió en el refugio más fuerte. Los individuos aislados no sobrevivían. Solo los grupos cohesionados resistían. Compartir alimento, proteger el fuego, vigilar a los depredadores. Cada gesto tenía un propósito vital. Y con la necesidad surgió la lealtad. El cuidado mutuo se volvió más valioso que cualquier presa. La cooperación dejó de ser instinto, se convirtió en estrategia. El hombre aprendió que la fuerza no estaba solo en el cuerpo, sino en la unidad. Los pocos supervivientes comenzaron a expandirse nuevamente. Exploraron valles secos, ríos que aún fluían y costas con peces y algas comestibles. Cada paso era un riesgo, pero también una oportunidad. Y en esa exploración comenzaron a reconocer patrones. Estaciones, migraciones animales, ciclos de la naturaleza. Por primera vez, la humanidad entendía que podía anticipar la vida y no solo reaccionar a ella. El mundo seguía siendo peligroso, pero la mente humana estaba despertando para enfrentarlo. La cooperación y la inteligencia llevaron al siguiente nivel: planificación a largo plazo. Se almacenaba comida, se cuidaban los fuegos, se establecían refugios más permanentes. De ese orden nacieron los primeros ritos, las primeras ceremonias, los primeros símbolos de pertenencia. La cultura no surgió del ocio, sino de la necesidad de sobrevivir y recordar. Lo que comenzó como un acto de supervivencia, se convirtió en el cimiento de todo lo que llamaríamos civilización. Cada descendiente de los sobrevivientes llevaba un fragmento del cataclismo en su ADN. No solo genes, también memoria adaptativa. El miedo al hambre, la resistencia al frío, la alerta ante el peligro. Todo estaba inscrito en la especie. Y aunque nadie podía contar la historia completa, cada gesto, cada tradición, cada mito, era un hilo que conectaba a las generaciones futuras. Cada ser humano que respira hoy lleva en sí la fuerza de los que no se rindieron. Con el tiempo, los sobrevivientes se dispersaron por África, Asia y más allá. De aquel pequeño grupo surgieron tribus, aldeas y finalmente, pueblos. El planeta se recuperó de la ceniza y la humanidad aprendió que podía resistir incluso lo impensable. La historia del Toba no es solo sobre destrucción, es sobre resiliencia, sobre la chispa que se niega a extinguirse, sobre la fuerza que permitió a nuestra especie levantarse una y otra vez. Hoy, cuando miramos las estrellas, cuando encendemos fuego, cuando contamos historias, recordamos a aquellos pocos que sobrevivieron. Ellos nos enseñaron lo que significa ser humano, perderlo todo, y aún así, renacer. Si esta historia te hizo sentir el peso de la supervivencia humana, si te conmovió pensar que cada uno de nosotros lleva la chispa de aquellos pocos que sobrevivieron al fuego, suscríbete y acompáñanos en Ecos del Pasado.
donde exploramos los misterios, las luchas y los renacimientos de nuestra especie. Déjanos tu comentario. ¿Cuál crees que fue la lección más importante que nos dejaron los sobrevivientes del Toba? Y si quieres no perderte la próxima historia épica del pasado, activa la campana y prepárate para viajar a los momentos que definieron lo que somos hoy.